Un gusto estar nuevamente reunidos buscando la presencia y dirección del Señor. Un abrazo fuerte y ofrezco a todos y cada uno, la familia. Gracias. Lo mismo. Bueno, vamos a entrar entonces en materia y los invito a que tomemos nuestras Biblias y vamos al libro de los Hechos en el capítulo 10, ya en esta mañana. Vamos avanzando en nuestro estudio y vamos a ver hoy la voluntad de Dios en una visión. Capítulo 10 de Hechos, del 1 al 16. Dice la palabra del Señor de esta manera. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, perdón, y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cuando se marchó el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían, a los cuales envió a Jope después de habérselo contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos, de reptiles, de terrestres, de reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto ocurrió 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Bueno, podemos ver que Cornelio era un centurión que temía a Dios y este manda mensajeros a Jope a buscar a Pedro conforme al mandato de aquel ángel. En una visión, Pedro ve un lienzo que desciende del cielo con cuadrúpedos terrestres y, bueno, las aves, y oye la voz de Dios que le manda a matar y a comer después de oír que no puede llamar común a lo que Dios limpió. Ese lienzo vuelve al cielo. Eh, Dios, lo que podemos aprender de todo esto es que Dios no hace acepción de personas para conceder la salvación. Las, Podemos ver algo bien interesante aquí en Cornelio. Dice en el versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Cornelio realmente no era cristiano, pero podemos ver por el relato que buscaba a Dios y de una manera muy especial lo buscaba, no siendo cristiano. Además era un hombre influyente. Ser centurión
de esa compañía llamada La Italiana, pues era una persona que era muy influyente. Tenía al mando como 100 soldados, tenía mucha influencia. Pero había algo particular en este hombre, ¿no? Y era piadoso y temeroso de Dios con todos los de su casa, y que hacía muchas limosnas, dice, al pueblo y oraba siempre a Dios. Entonces Cornelio no era cristiano, pero buscaba a Dios. Vemos siempre en nuestro alrededor personas que tal vez no conocen a Jesús como deberían conocerlo, pero tienen características de piedad, tienen características de búsqueda de Dios, aunque ignorantemente lo estén buscando, tal vez de la manera equivocada, pero Dios se acuerda de ellos. Por eso podemos dividir esta reflexión en Dios en dos partes, ¿no? Dios se acuerda de los inconversos, de los no creyentes, pero que le intentan buscar. Y podemos ver también la voluntad de Dios en Pedro, en los que sí conocen de la palabra, en los conversos y en los inconversos. Dios se acuerda de los inconversos y la voluntad de los que ya son convertidos, la voluntad de Dios en los que ya son convertidos. Pues por eso les decía, Dios no hace acepción de personas para conceder salvación. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué podemos aprender de las limosnas? Representan la relación horizontal de una persona, o sea, con el prójimo, ¿no? Y dice que las oraciones, tus oraciones y tus limosnas han sido para memoria delante de Dios, o sea, le han gustado al Señor. Entonces la oración es la relación vertical, o sea, con Dios. Si nuestras oraciones, si nuestra relación con Dios es funcional, entonces la relación con el prójimo también va a funcionar, va a estar bien. Y eso es lo que le agradó a Dios de Cornelio, ¿no? Que él buscaba a Dios, oraba al Señor, aún sin tener el conocimiento pleno de la salvación. Sin embargo, él sí lo buscaba al Señor, buscaba de Dios y también cumplía con el pueblo, cumplía con sus semejantes, porque dice que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Entonces, aquí se cumple también lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6. No sé si ustedes recuerden que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, sobre todo esta parte B, ¿no? Galardonador de los que le buscan. Entonces, podemos ver que se cumple, por ejemplo, en Cornelio. Él le busca y es galardonado Cornelio. ¿Por qué? Porque se manifiesta a Dios de una manera sobrenatural. ¿Cuál es esa manifestación? Dice el versículo 3, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y, y le decía Cornelio. Él mirándolo fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces, miramos que a un ser, a una persona piadosa, generosa y temerosa de Dios y buscador en oración de su presencia, pues Dios se le manifiesta sobrenaturalmente. Entonces, la invitación aquí es de que aprendamos de este Cornelio, que aún sin tener claro el concepto de lo que es la salvación y cómo llegar al cielo, busca de Dios y es piadoso, es generoso y ora muchísimo. Entonces dice que las oraciones de este hombre llegaron y Dios se manifiesta de esa manera sobrenatural con visión.
¿Cuántos de nosotros hemos estado tal vez buscando de parte de Dios una respuesta, buscando de parte de Dios instrucción, que nos diga, Señor, muéstranos? Cuando hablamos de visión, ¿cierto? Visión en el griego eh, significa también lo que ha mostrado. Y nosotros muchas veces le hemos pedido al Señor visión. Señor, danos visión. Señor, muéstranos qué es lo que quieres que hagamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que quieres que hagamos en ciertas situaciones, en ciertas circunstancias? Entonces yo pienso que tener en cuenta a este varón, a este hombre, como lo es Cornelio, el ser piadoso, el ser generoso, el ser temeroso de Dios y que eh, ora a Dios siempre, porque dice, y oraba siempre a Dios, entonces vamos a obtener esa manifestación que quisiéramos, una visión clara, que Dios nos muestre claramente qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces viene el Señor con este ángel que envía y le dice, eh, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces, esta es la respuesta, ¿no es cierto?, a las oraciones, a las sinceras oraciones de Cornelio. Y así también nosotros quisiéramos que el Señor nos responda con una visión tal vez clara de lo que tenemos que hacer en nuestras situaciones. Dios envía, dice, la persona apta con la información adecuada y en el tiempo correcto, en el tiempo adecuado también, en el tiempo correcto. Eh, Dios siempre va a responder si nosotros tenemos esas, tratamos de buscar esas características en nuestras vidas, ¿no? De Cornelio. En el versículo 8 dice, a los cuales envió a Jope después de habérselo contado todo. Cuando se marchó, dice el ángel, que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que lo asistían. Podemos ver aquí claramente también que una vez Cornelio recibió esa visión, recibió el mensaje que venía de Dios y lo recibió muy claro. Inmediatamente dice que tomó a estos hombres y los mandó donde el ángel les había dicho. Después de habérselos contado todo, o sea, explicó la visión, recibió la visión de Dios y luego la explicó. Nosotros hemos también recibido de alguna manera visión de Dios en cuanto a la palabra. Por ejemplo, hemos recibido la gran comisión como visión general en los creyentes, en los cristianos, y la hemos discernido, la hemos entendido, pero pocos hemos obedecido a esa visión, pocos hemos hecho caso a la instrucción que el Señor Jesús nos da en su palabra, ¿no? De ir y hacer discípulos. Entonces, sería bueno que tengamos en cuenta que así como Cornelio, otra vez les repito, no era cristiano, mas sin embargo recibió la visión de parte de Dios e inmediatamente la hizo y envió a estos hombres. Tomemos como ejemplo eso y la visión que Dios nos ha dado de la gran comisión. Hagámosla inmediatamente. Al día siguiente, dice, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Algo en común entre los hombres a quienes Dios se le manifiesta con poder, podemos ver aquí que es la oración. Cornelio oraba bastante y Pedro igual, porque dice que Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Entonces, algo que miro aquí en común entre hombres
a quienes Dios le muestra la visión de una manera clara, ¿no es cierto? A quien Dios muestra sus manifestaciones sobrenaturales. Es a quienes oran, a quienes buscan de su presencia sin cesar, con intensidad y con intención. Entonces sintió, dice, mucha hambre en el versículo 10 y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo, dice, abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Bueno, sabemos que según la ley judía, pues era prohibido ciertos alimentos, ¿no? Como los que están descritos ahí. Y esto hacía que judíos y gentiles, pues, no podían comer juntos, porque se suponía que había una cierta contaminación. Entonces, pero lo que Dios realmente muestra aquí a Pedro, la comida en sí, sino más bien Dios manifestó a Pedro con esta visión. Más adelante, si seguimos leyendo, lo aclara un poco más, es que entienda que debe aceptar a los gentiles. Era un gentil. Cornelio era una persona que era extranjera, no era judía, y era gentil. Entonces, por otro lado, la visión que Dios le da a Pedro precisamente es eso, de que no escatime a los gentiles, no menosprecie, no ver a los gentiles como inferiores, sino que así como se llamaba impuro a estos animales, con Jesús se vuelven puros. Dios los mira diferente. Y así es como nosotros también tenemos que entender que no debemos hacer acepción de personas, ¿no? Entonces, según la ley judía, ciertos alimentos estaban prohibidos. Estas leyes hacían difícil que los judíos y gentiles comieran juntos, pues existía el riesgo de contaminación. Más aún a los gentiles se les veía a menudo como inmundos. La visión de Pedro significa que no debía ver a los gentiles como inferiores, a quienes Dios no redimiría. Antes de tener esta visión, pensaba que un oficial romano, gentil, no podía aceptar a Cristo. Después comprendió que debería ir con el mensaje al hogar gentil y predicarle a Cornelio las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta, ¿cierto? Que esta visión, lo que tenía que, o lo que estaban anunciando realmente es eso, de no hacer acepción de personas. Entonces, recapitulando y para entenderlo mejor, decíamos, Dios no hace acepción de personas para conceder la salvación. Hablamos de las limosnas y que representan la relación nuestra con nuestros semejantes, una relación horizontal con el prójimo, y la oración que representa la relación vertical con Dios. Dios concede salvación por medio de los que obedecen a su voluntad. Pedro obedeció también, aún sin tener como clara la visión,
si le seguimos leyendo más adelante, él ya entiende cuando ya está con Cornelio, cuando llega ya y dan a conocer las dos visiones, tanto la visión que tuvo Cornelio y también Pedro. Entonces dice, ahora entiendo, en el versículo 36, si no estoy mal, nos habla acerca de eso, que Pedro le dice, en el 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entendió la visión a lo que se refería el Señor. Entonces, Dios da a conceder su voluntad, también da a conocer su voluntad a las personas de oración. Pedro logró mantenerse lleno del Espíritu Santo y entrar en intimidad con Dios cuando habla de ese éxtasis, mediante la oración, y obedeció a la palabra que Dios le reveló. Con todo esto no logró comprender el plan salvífico de Dios a favor de toda la humanidad ni ir más allá de la ley. Dios le muestra una misma cosa 3 veces en la visión para revelarle su plan de salvación para los gentiles. Esto iba más allá de los conocimientos y las limitaciones del hombre. Gracias a Cristo, la ley fue perfeccionada y ahora Dios desea que el Evangelio sea extendido sin distinción de personas. Entonces la voluntad de Dios siempre es más alta que los planes o los pensamientos del hombre. Y podemos ver entonces cómo la voluntad de Dios se ve reflejada en la visión. Otra cosa que podemos aprender aquí es cómo Dios da visión de una manera diferente, llegando a lo mismo, la salvación. Fue como Jesús entonces nos da a nosotros también la misma visión cuando dice, id y haced discípulos en todas las naciones. Cuando habla en todas las naciones, nos está recalcando que no tenemos que hacer acepción de personas, sino por el contrario, abarcar a todas las personas. Entonces yo pienso que es claro este mensaje. Me gustaría si alguien tiene algo más que nos pueda aportar y enseñar, sería muy bueno.